Cada año, el 25 de diciembre, millones de personas en todo el mundo conmemoran la Navidad, una fecha entrañable en la que celebramos el nacimiento de Jesús. Es un momento lleno de luz, esperanza y alegría. Pero si nos detenemos a observar con atención los evangelios, notaremos algo sorprendente. Ninguno de ellos menciona de manera específica el 25 de diciembre como la fecha exacta en la que nació el Salvador. Entonces surge una pregunta inevitable. ¿Por qué festejamos el nacimiento de Cristo en esta fecha en particular? ¿Es simplemente una tradición? ¿Tiene un origen bíblico o se debe a otros factores históricos y culturales? Y aún más importante, ¿cuándo nació realmente Jesucristo? ¿Es posible descubrir la fecha real de su nacimiento a partir de las Escrituras? La respuesta podría sorprenderte. Hoy te invito a que juntos nos sumerjamos en la profundidad de la palabra de Dios y exploremos un fascinante enigma que ha intrigado a creyentes, teólogos e historiadores por siglos. Porque aunque la Biblia no nos da una fecha exacta en términos de calendario moderno, sí nos ofrece señales claras, detalles reveladores y pistas precisas que al unirlas cuidadosamente nos conducen a una conclusión poderosa. En este estudio vamos a examinar 7 claves que se encuentran en las Escrituras, 7 indicios que cuando se interpretan a la luz del contexto histórico, cultural y profético, nos ayudan a acercarnos al verdadero momento en que el Hijo de Dios vino al mundo. Este no es un simple ejercicio de curiosidad intelectual. Comprender el momento real del nacimiento de Jesús profundiza nuestra fe, amplía nuestra perspectiva bíblica y revela aún más la perfección del plan de Dios. Así que te animo a quedarte hasta el final, abrir tu corazón y tu mente y dejar que la verdad de la palabra te guíe. Porque lo que vamos a descubrir hoy no solo arroja luz sobre una fecha histórica, sino que también refuerza la grandeza del cumplimiento profético y el poder del propósito divino en cada detalle del nacimiento de nuestro Salvador. Primera pista: el censo y la mano invisible de Dios. La primera pista sobre la verdadera fecha del nacimiento de Jesús la encontramos en el Evangelio de Lucas. Allí se nos relata lo siguiente: por aquellos días, el emperador Augusto emitió un decreto que ordenaba un censo en todo el imperio. Este primer censo se realizó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Y todos iban a empadronarse, cada uno a su ciudad de origen. Ahora bien, tal vez te preguntes, ¿por qué los romanos organizaban censos? Los romanos eran conocidos por su rigurosidad administrativa. Sus censos no eran meros recuentos poblacionales, eran instrumentos de control estatal. Servían para regular los impuestos, identificar a los ciudadanos y asegurar que nadie escapara de las obligaciones impuestas por el imperio. En esencia, era una forma de recordarle a cada individuo que vivía bajo el dominio de Roma, desde el más influyente hasta el más humilde. Pero mientras César Augusto pensaba que estaba ejerciendo su poder absoluto, Dios estaba orquestando su plan eterno a través de los decretos de un gobierno humano. El censo obligaba a cada persona a registrarse en la ciudad de sus antepasados. Por eso José, siendo descendiente del rey David, tuvo que regresar a Belén, la ciudad de David. Y no fue solo. Llevó consigo a María, quien se encontraba muy avanzada en su embarazo. Este viaje no era fácil. Desde Nazaret hasta Belén hay aproximadamente 130 kilómetros. Un trayecto arduo incluso para una persona en buena condición física y mucho más para una mujer esperando un hijo. Sin embargo, lo que a primera vista parece una incomodidad innecesaria era en realidad una pieza esencial en el diseño celestial.
Más de 700 años antes, el profeta Miqueas había escrito una profecía asombrosa. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Miqueas 5:2. Y ahora, gracias al decreto de un emperador pagano, José y María se encontraban exactamente donde debían estar para que esta profecía se cumpliera al pie de la letra. Pero aquí es donde aparece un detalle revelador que muchos suelen pasar por alto y que nos da una clave sobre la estación del año en que ocurrió el nacimiento de Jesús. En Judea, los inviernos son fríos, húmedos y a menudo lluviosos. Las condiciones para viajar largas distancias eran difíciles, especialmente para mujeres embarazadas o personas mayores. Por eso, es poco probable que un censo que requería un desplazamiento masivo de la población fuera organizado en esa época. Los romanos eran prácticos y eficaces. No habrían elegido los meses más duros del año para un movimiento tan grande de personas. Esto nos lleva a pensar que el censo y por tanto el nacimiento de Jesús probablemente ocurrió durante la primavera o el otoño, cuando el clima era más templado y los caminos más transitables. Estas estaciones, además, coinciden con importantes festividades y tiempos de cosecha en el calendario judío, épocas en las que ya era común que las personas viajaran y se reunieran. Y aquí vemos algo extraordinario. Lo que el mundo consideró una imposición imperial fue en realidad un acto divino. César Augusto, convencido de que estaba reafirmando su poder sobre el mundo, estaba sin saberlo preparando el escenario para el evento más trascendental de la historia, el nacimiento del Mesías. Su decreto, lejos de ser una coincidencia, fue la herramienta perfecta que Dios utilizó para cumplir su promesa. Ni José ni María sabían que, paso a paso, estaban participando en el cumplimiento de una profecía milenaria. Y César Augusto, con todo su poder, no imaginaba que su orden formaba parte del guión escrito por el Creador del universo. Esto nos revela una verdad poderosa. Dios gobierna incluso sobre los detalles más pequeños de la historia humana. Aquello que parece desorden, imposición o caos en nuestra vida, muchas veces es parte de un diseño divino que se despliega con exactitud y propósito eterno. En conclusión, esta primera pista del contexto del censo nos lleva a pensar que Jesús no nació durante el crudo invierno, como se suele representar en muchas tradiciones navideñas. Más bien, todo apunta a que su nacimiento ocurrió durante una temporada más amable, ya sea en primavera o en otoño, cuando las condiciones eran óptimas para el viaje y para el cumplimiento exacto de la palabra profética. Segunda pista, el turno de Zacarías y la clave del calendario divino. La segunda pista, que nos acerca a la verdadera fecha del nacimiento de Jesús, proviene de un detalle tan específico como revelador. El momento en que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, recibió la visita de un ángel en el templo. Zacarías no era un personaje cualquiera, era un sacerdote del templo en Jerusalén y pertenecía a una de las 24 divisiones sacerdotales que organizaban el servicio litúrgico en Israel. En concreto, él formaba parte del Orden de Abías, un grupo asignado a ministrar en una semana específica del año. Un día, mientras cumplía su turno ofreciendo incienso en el santuario, el ángel Gabriel se le apareció con un mensaje extraordinario. Su esposa Elizabeth, a pesar de su edad avanzada y su esterilidad, concebiría un hijo. Ese niño sería Juan el Bautista, el mensajero enviado para preparar el camino del Señor. Pero lo más fascinante no es solo el milagro en sí, sino cuándo ocurrió. Este momento aparentemente anecdótico contiene una de las claves más precisas para calcular el nacimiento de Jesús. El Evangelio de Lucas nos dice:
Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y ejerciendo él el sacerdocio delante de Dios en el orden de su clase. Lucas 1:5. ¿Qué nos dice esto? Según 1 Crónicas 24, los sacerdotes eran organizados en 24 grupos que rotaban su servicio en el templo durante una semana, 2 veces al año. Como Zacarías pertenecía al octavo grupo, llamado Abías, su servicio habría caído aproximadamente a finales de mayo o principios de junio. Y fue durante ese turno específico, mientras ejercía su función sacerdotal, que Gabriel le entregó el anuncio celestial. Poco después de esta visita, su esposa Elizabeth quedó embarazada. Ahora bien, el mismo Evangelio de Lucas nos ofrece otro dato determinante. 6 meses después de la concepción de Juan, el ángel Gabriel fue enviado nuevamente, esta vez a Nazaret, para anunciarle a María que ella sería la madre del Mesías. Esto sitúa la concepción de Jesús entre los meses de noviembre y diciembre. Si hacemos un cálculo sencillo sumando aproximadamente 9 meses al momento de la concepción, llegamos a una fecha estimada de nacimiento entre septiembre y octubre. Pero esto no es simplemente una coincidencia cronológica. Lo asombroso es que esa ventana de tiempo coincide con una de las festividades judías más relevantes y espiritualmente ricas, la fiesta de los tabernáculos, Sukkot. Sukkot conmemora la época en que Dios habitó en medio de su pueblo durante el éxodo en tiendas o tabernáculos. Es una fiesta de regocijo, de gratitud por la provisión divina y sobre todo de presencia divina entre los hombres. ¿Y no es justamente eso lo que representa Jesús? Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Podría ser que Jesús, la presencia encarnada de Dios entre los hombres, haya nacido precisamente durante la celebración que conmemora la presencia divina en medio del pueblo. La conexión es profundamente simbólica, como si el mismísimo calendario judío estuviera alineado con el plan eterno de Dios, cada evento apuntando a su cumplimiento en Cristo. Este detalle, que a simple vista puede parecer menor el turno de un sacerdote cualquiera, se convierte en una pieza esencial dentro del gran rompecabezas divino. Nada en las Escrituras está allí por casualidad. Cada nombre, cada número, cada fecha tiene su propósito. Así, la historia de Zacarías no es un episodio aislado, sino una clave cronológica divina que nos guía hacia la verdad. Nos muestra que Dios no improvisa. Su plan es perfecto y hasta los detalles más pequeños están calculados con precisión sobrenatural. Y como veremos más adelante, hay aún otra pista que refuerza esta conexión entre el nacimiento de Jesús y las fiestas judías. Porque cuando Dios revela algo, lo hace por testimonio de más de una señal. Tercera pista, la fiesta de los tabernáculos y el nacimiento del Salvador. La tercera pista que nos acerca al verdadero momento del nacimiento de Jesús está profundamente vinculada al calendario sagrado del pueblo judío, un calendario cargado de significado espiritual y profético. Para Israel, las festividades no eran simples celebraciones culturales, eran citas divinas, marcadas por Dios mismo, diseñadas para recordar hechos pasados y profetizar eventos futuros. Dentro de estas solemnidades destaca una en particular, la fiesta de los tabernáculos, también conocida como Sukkot. Esta celebración, profundamente arraigada en la historia del Éxodo, conmemora los días en que el pueblo de Israel vivió en tiendas o cabañas mientras atravesaba el desierto y celebraba cómo Dios mismo habitó entre ellos. Era una festividad de gozo, agradecimiento y recuerdo de la presencia divina y podría tener una conexión directa con el nacimiento de Jesús. Sukkot se celebra en otoño,
generalmente entre septiembre y octubre, justo en el periodo que ya vimos en la pista anterior como una posible ventana cronológica del nacimiento de Cristo. ¿Coincidencia? Tal vez no. El Evangelio de Juan nos ofrece una joya teológica en su primer capítulo. Leemos: "Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria". Juan 1:14. Lo impactante es que la palabra griega usada aquí para habitó es eskenosen, que literalmente significa acampar o vivir en una tienda. En otras palabras, tabernaculizó entre nosotros. Esta elección de palabras no parece accidental. ¿Qué momento más adecuado para que Dios viniera a tabernaculizar entre su pueblo, hacerse presente de forma tangible, visible y cercana, que durante la misma festividad que conmemora su presencia en medio de las tiendas del desierto? Sukkot no solo mira hacia atrás, hacia el desierto, sino que también anticipa la promesa de que Dios volvería a morar con su pueblo. Y eso se cumplió en Belén. Pero no es la única festividad con la que se podría alinear el nacimiento del Mesías. Otra fecha que podría coincidir es Rosh Hashanah, el año nuevo del calendario judío. Esta celebración, que también ocurre en otoño, está cargada de significado espiritual. Representa nuevos comienzos, renovación, introspección y el reconocimiento del reinado de Dios. Durante Rosh Hashanah se hace sonar el shofar, un cuerno de carnero que llama al arrepentimiento, sacude el alma y proclama la soberanía divina. Podría haber un contexto más simbólico para el nacimiento de Jesús, el Rey de Reyes, que ese momento en el que el pueblo se detiene para reconocer al Dios eterno como soberano. Al venir al mundo, Jesús no solo nació como un bebé en un pesebre, sino que marcó el inicio de una nueva era, un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Su nacimiento no fue un hecho aleatorio, sino un acto perfectamente sincronizado con el plan divino, como una melodía cuidadosamente orquestada desde antes de la fundación del mundo. Si la Pascua fue el telón de fondo para su sacrificio y Pentecostés el escenario para el derramamiento del Espíritu Santo, ¿por qué su nacimiento no habría de estar también alineado con una de las fiestas señaladas por Dios en el calendario sagrado? Cada detalle en la historia del Mesías está tejido con precisión, nada es casualidad. Y lo que parece una simple coincidencia con fechas festivas es en realidad una profunda revelación. El nacimiento de Jesús estuvo desde el principio entretejido con las promesas, la historia y la esperanza de su pueblo. Y esto no termina aquí, porque tras el nacimiento de Jesús, las Escrituras nos ofrecen dos pistas más que nos permiten seguir acercándonos a la verdad sobre cuándo ocurrió realmente ese momento que cambió para siempre la historia de la humanidad. Cuarta pista: los pastores y la noche del nacimiento. La cuarta pista que nos acerca al momento real del nacimiento de Jesús se encuentra en un detalle que a menudo leemos sin detenernos a reflexionar, un detalle que está escondido en la narrativa del Evangelio de Lucas y que puede parecer menor, pero que en realidad contiene una clave reveladora. En el relato del nacimiento de Cristo encontramos lo siguiente: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, un ángel del Señor se les apareció, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Lucas 2, 8, 9. Este pasaje, que probablemente conoces desde niño, nos entrega una pista poderosa al describir lo que hacían los pastores aquella noche. Estaban al aire libre, cuidando sus rebaños durante la noche, bajo las estrellas, cuando el cielo se iluminó con el anuncio celestial. Pero si analizamos este detalle a la luz del contexto geográfico y climático de Judea,
surge una pregunta inevitable. ¿Qué hacían los pastores en el campo durante la noche si supuestamente era diciembre? En esa región del mundo, el invierno, especialmente el mes de diciembre, suele ser frío, húmedo e incluso lluvioso. Las temperaturas bajan considerablemente durante la noche y el clima se vuelve inhóspito, tanto para los pastores como para sus ovejas. Por ello era costumbre en esos meses resguardar los rebaños en establos, cuevas o refugios, protegiéndolos del mal tiempo. La imagen de los pastores durmiendo o vigilando en los campos en una noche invernal no concuerda con las prácticas habituales de la época. Resulta muy poco probable que estuvieran expuestos al clima nocturno si las condiciones no lo permitieran. Este sencillo pero significativo detalle, el hecho de que los pastores estuvieran en los campos durante la noche, sugiere una época del año muy distinta. Veamos por qué. En primavera comenzaba la época del nacimiento de los corderos. Los pastores salían a los campos para cuidar a las ovejas durante el parto y proteger a los recién nacidos. Las noches eran frescas pero no severas, y el clima era propicio para dormir o vigilar al aire libre. En verano, cuando el calor del día era intenso, los pastores a menudo sacaban a sus rebaños por la noche, aprovechando la brisa nocturna para pastar y descansar. En otoño, durante la época de la cosecha, también era común que los rebaños estuvieran al aire libre. El clima templado permitía que los pastores permanecieran en el campo sin dificultad, cuidando de sus animales mientras el pueblo recogía los frutos del año. Pero en invierno, la situación era muy distinta. Las frías noches de diciembre hacían inviable esta práctica. Los campos se volvían lodosos, las lluvias eran frecuentes y el riesgo para los animales y sus cuidadores aumentaba significativamente. Por tanto, la posibilidad de que los pastores estuvieran en los campos durante una noche de invierno es muy baja. Y sin embargo, allí estaban cuidando sus ovejas, cuando de repente los cielos se abrieron y el mensaje más glorioso que la humanidad jamás haya escuchado fue proclamado por ángeles. El Salvador había nacido. Lo más fascinante de esta escena es cómo un pequeño detalle, uno que podríamos pasar por alto fácilmente, puede abrir una ventana hacia una verdad más grande. Nos permite ver que cada elemento en el relato del nacimiento de Jesús tiene un propósito, una razón de ser. Esta pista entonces nos ofrece una nueva conclusión. Todo apunta a que Jesús no nació en diciembre. Más bien, la evidencia sugiere que su nacimiento ocurrió durante una estación más cálida y favorable, como la primavera, el verano o el otoño. Dios, que orquesta los eventos con precisión divina, eligió un momento perfecto para que su Hijo viniera al mundo. Un momento en el que los cielos estuvieran despejados, los campos habitados y los corazones listos para recibir la noticia más gloriosa de todas. Quinta pista: la estrella de Belén, un mensaje en el cielo. La quinta pista que nos acerca a la verdadera fecha del nacimiento de Jesús proviene de uno de los elementos más misteriosos y cautivadores del relato bíblico, la estrella de Belén. Este símbolo celestial no solo ha inspirado incontables obras de arte, canciones y tradiciones navideñas, sino que también ha generado una intensa curiosidad entre teólogos, historiadores y astrónomos por igual. En el Evangelio de Mateo capítulo 2 leemos: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. Este pasaje nos introduce a los sabios del oriente, también conocidos como magos, quienes emprendieron un largo viaje
tras observar un fenómeno celestial que interpretaron como el anuncio del nacimiento de un gran rey. Pero, ¿qué era realmente esta estrella? ¿Se trató de un evento astronómico natural, de una manifestación sobrenatural o quizás de una combinación de ambas? A lo largo de los siglos han surgido múltiples teorías tratando de explicar este fenómeno. Una de las hipótesis más sólidas sostiene que la estrella de Belén podría haber sido una conjunción planetaria, es decir, un evento en el que dos o más planetas se alinean desde la perspectiva terrestre, creando un punto de luz intensamente brillante en el cielo. De hecho, registros astronómicos indican que en el año 7 AC ocurrió una triple conjunción entre Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis, un evento astronómico extremadamente raro y visualmente impactante. Esto coincide con el marco temporal aproximado en que los estudiosos ubican el nacimiento de Jesús. En la antigüedad, los astrólogos consideraban a Júpiter como símbolo de realeza y a Saturno como representante del pueblo judío, mientras que la constelación de Piscis estaba vinculada con Israel. La combinación de estos tres elementos pudo haber sido interpretada como el anuncio del nacimiento de un rey judío. Otra hipótesis plantea que pudo haberse tratado de una nova o una supernova, explosiones estelares que iluminan el cielo con una luz brillante durante semanas o incluso meses. Aunque no se ha encontrado un registro astronómico definitivo de una supernova visible desde Judea en esa época, esta posibilidad sigue sobre la mesa. Algunos también han sugerido que podría haber sido un cometa, ya que estos objetos dejan una estela brillante y parecen moverse por el cielo, lo que encajaría con el relato de los magos siguiendo la estrella. Sin embargo, en el mundo antiguo, los cometas solían ser interpretados como presagios negativos, señales de desastre o juicio, lo cual hace menos probable que Dios haya elegido ese tipo de señal para anunciar el nacimiento del Salvador. Lo que realmente distingue a la estrella de Belén de cualquier otro fenómeno astronómico es su comportamiento intencional. No era simplemente un espectáculo visual. Los sabios no solo la vieron, la siguieron, y no se detuvo en cualquier parte, sino que los guió hasta el lugar exacto donde estaba el niño Jesús. Esto sugiere que la estrella no era únicamente un fenómeno natural, sino una manifestación guiada por Dios, una señal celestial diseñada con un propósito específico: revelar al mundo el nacimiento del Mesías. Y lo más impactante de todo es que mientras los líderes religiosos de Jerusalén, quienes conocían las profecías, ignoraban las señales, fueron estos hombres venidos de lejos quienes reconocieron el mensaje del cielo. Ellos no eran judíos, pero fueron sensibles al llamado divino. Este evento también provocó una reacción inmediata y trágica. El rey Herodes, al enterarse por los magos del nacimiento del rey de los judíos, se sintió amenazado, y fue entonces cuando emitió una de las órdenes más atroces de su reinado: la masacre de los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Este acto cruel nos deja otra pista clave. Si Herodes ordenó matar a todos los niños menores de 2 años, esto sugiere que al momento de la visita de los magos, Jesús ya tenía entre 1 y 2 años, lo que indica que el fenómeno de la estrella se manifestó alrededor del momento de su nacimiento o poco antes. Sexta pista: Herodes y la tragedia de los inocentes. La sexta pista en nuestra búsqueda del verdadero momento del nacimiento de Jesús nos lleva a uno de los episodios más sombríos y estremecedores relacionados con su llegada al mundo: la matanza de los inocentes ordenada por el rey Herodes. Aunque se trata de un acto brutal, este evento aporta datos clave que nos ayudan a afinar el contexto histórico del nacimiento del Mesías. El Evangelio de Mateo nos narra que unos sabios venidos del oriente
conocidos comúnmente como los Reyes Magos, llegaron a Jerusalén guiados por una estrella inusual que habían observado en el cielo. Al llegar a la ciudad, acudieron al palacio real, pues asumieron que el rey de los judíos habría nacido en un lugar de poder. Se presentaron ante Herodes y le preguntaron: ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Herodes, perturbado por estas palabras, pero ocultando sus verdaderas intenciones, les respondió con aparente cordialidad: Id y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, informadme para que yo también vaya y le adore. Los sabios, sin sospechar al principio, partieron de Jerusalén en dirección a Belén, pero durante la noche Dios les advirtió en sueños que no regresaran a Herodes. Así que cambiaron su camino y regresaron a su tierra por otra ruta. Al darse cuenta de que había sido engañado, Herodes estalló en furia. Su respuesta fue tan cruel como desmedida. Entonces Herodes, al verse burlado por los sabios, se llenó de ira y ordenó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y sus alrededores. Este acto de barbarie, aunque devastador, nos ofrece una pista temporal muy significativa. Si Herodes ordenó eliminar a todos los niños de hasta 2 años, eso indica que en su cálculo el niño que buscaba podría haber nacido hasta 2 años antes de ese momento. Aquí es donde entra el dato histórico. Herodes murió en el año 4 AC, lo que significa que esta masacre debió ocurrir poco antes de su muerte. Por lo tanto, si Jesús era menor de 2 años en ese momento, su nacimiento muy probablemente tuvo lugar entre los años 6 y 4 antes de Cristo. Este dato puede resultar chocante para algunos. Jesús nació antes de Cristo según nuestro calendario actual, lo cual se debe a errores en el cálculo del calendario gregoriano que se estableció siglos después. Pero lo importante es que, gracias a esta tragedia registrada en los Evangelios, podemos ubicar el nacimiento del Salvador dentro de un periodo mucho más preciso. Para entender mejor este episodio, debemos conocer al personaje central de esta historia, Herodes el Grande. Famoso por su paranoia y su despiadada ambición, Herodes no dudaba en eliminar cualquier amenaza a su poder. De hecho, a lo largo de su reinado, mandó ejecutar a varios de sus propios familiares, incluidos algunos de sus hijos y hasta su esposa, por sospechas de conspiración. Así que cuando escuchó que había nacido un rey de los judíos, su instinto fue proteger su trono a toda costa, sin importar cuán indefenso o joven fuera su supuesto rival. La masacre de los inocentes fue trágicamente coherente con su historial de tiranía. Pero lo que Herodes no podía entender es que Jesús no había venido a disputarle un trono terrenal. El Hijo de Dios venía a establecer un reino celestial, uno que no se rige por espadas ni palacios, sino por amor, justicia y verdad. Dios, en su soberanía, ya había anticipado la amenaza. El Evangelio de Mateo nos dice que José fue advertido en sueños por un ángel, quien le instruyó que tomara a María y al niño Jesús y huyeran a Egipto. Así, la familia escapó justo a tiempo y el pequeño Mesías quedó fuera del alcance del furioso monarca. Este exilio no solo evitó la muerte de Jesús, sino que además cumplió una profecía antigua registrada en el libro de Oseas: desde Egipto llamé a mi hijo. Incluso el lamento desgarrador de las madres de Belén fue anticipado en las Escrituras. El profeta Jeremías lo expresó siglos antes con palabras conmovedoras: se oye un clamor en Ramá, llanto amargo y gran lamento. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada porque ya no existen. Lo más impactante de este relato es cómo
Incluso en medio de tanta maldad, el plan de Dios no se detuvo ni se desvió. Herodes intentó detener la vida con la muerte, pero no sabía que el niño al que temía había venido precisamente a vencer la muerte. Su intento de destruir la promesa de Dios terminó siendo parte del cumplimiento de esa misma promesa. Este momento nos muestra un contraste poderoso: la crueldad del hombre frente a la soberanía de Dios, la oscuridad de la tragedia humana frente a la luz invencible del propósito divino. Y mientras la historia de la infancia de Jesús se desenvuelve entre reyes poderosos, sueños proféticos y decisiones que cambian el curso de la historia, nos acercamos a la pista final, la que conecta directamente su nacimiento con su misión en la tierra. Séptima pista: el comienzo del ministerio de Jesús. Nuestra séptima y última pista para descifrar la verdadera fecha del nacimiento de Jesús nos lleva al inicio de su ministerio público, un momento decisivo que no solo marcó un antes y un después en la historia espiritual de la humanidad, sino que también nos ofrece una clave fundamental para entender cuándo nació realmente. El Evangelio de Lucas, capítulo 3, nos proporciona un dato valioso que a primera vista parece un simple apunte biográfico, pero que encierra una conexión profunda. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, tenía cerca de 30 años. Aunque esta frase puede parecer irrelevante, en realidad nos abre la puerta a una deducción lógica basada en hechos históricos registrados tanto en la Biblia como en documentos externos. Lucas menciona que el ministerio de Jesús comenzó en el año 15 del reinado de Tiberio César, lo cual, según el consenso de los historiadores, corresponde aproximadamente al año 29 o 30 d.C. Si Jesús tenía unos 30 años en ese momento, su nacimiento habría ocurrido entre los años 6 y 4 a.C., lo que coincide con la cronología de otros eventos clave, como la muerte de Herodes el Grande, que tuvo lugar en el año 4 a.C. Este conjunto de datos no es casualidad, ni un simple cruce de fechas. Es una confirmación adicional de que Jesús no nació en el año 1 d.C., como muchos suponen erróneamente debido al calendario actual. De hecho, el calendario que usamos hoy fue construido siglos después de la vida de Cristo y, como veremos más adelante, contiene errores de cálculo importantes. En la tradición judía, la edad de 30 años tenía un profundo significado simbólico y social. Según el libro de Números, era la edad mínima para que un hombre pudiera entrar al servicio sacerdotal en el templo. Era también la edad en la que se consideraba que un hombre alcanzaba la madurez plena, estando capacitado para asumir responsabilidades públicas y espirituales. Jesús, aunque no era un sacerdote levita, se presentó como el sumo sacerdote eterno, iniciando un ministerio que no se limitaba a un templo físico, sino que abrió las puertas del cielo para toda la humanidad. Su edad al comenzar su obra no fue al azar. Fue una elección divina que seguía un patrón establecido, mostrando que cada detalle en la vida de Jesús tenía un propósito eterno. La Biblia no ofrece demasiada información sobre los años previos al ministerio de Jesús, lo que a menudo se conoce como sus años de silencio. Pero el hecho de que no se narren grandes eventos durante ese periodo no significa que fueran años perdidos. Al contrario, podemos imaginar un tiempo de formación, crecimiento, obediencia y preparación silenciosa. Jesús vivió como cualquier otro hombre, trabajó como carpintero, fue parte de una familia y experimentó en carne propia la cotidianidad de la vida humana. Esos 30 años escondidos a los ojos del mundo fueron necesarios para que en el momento justo su luz brillara con todo su esplendor. La llegada de Jesús al mundo
Es uno de los acontecimientos más extraordinarios de la historia de la humanidad. Es asombroso pensar que incluso cuando Dionisio el Exiguo cometió un error al calcular la fecha del nacimiento de Cristo, su intento marcó un antes y un después en la forma en que entendemos y contamos el tiempo. A pesar de sus imprecisiones, su obra reorganizó la cronología humana en torno a la figura central de la fe cristiana. Dionisio tenía un objetivo claro: establecer el momento más significativo que la humanidad haya vivido el nacimiento del Hijo de Dios como el punto de partida de la historia. Aunque sus cálculos no fueron exactos, el impacto de su sistema ha perdurado por siglos, siendo adoptado universalmente. Hoy en día millones de personas organizan sus vidas alrededor de un calendario que gira en torno a Jesús. Eso, en sí mismo, es un reflejo poderoso del legado de su venida. ¿Por qué se cree que Jesús nació el 25 de diciembre? Es una pregunta muy común y la respuesta puede sorprender a muchos. La creencia de que Jesús nació el 25 de diciembre no proviene de la Biblia. Las Escrituras no mencionan una fecha específica para su nacimiento. De hecho, durante los primeros siglos del cristianismo, no existía un consenso sobre cuándo había nacido Jesús, y los primeros creyentes ni siquiera celebraban su nacimiento. Su enfoque estaba centrado en su pasión, muerte y resurrección, que consideraban el corazón del mensaje de salvación. Entonces, ¿cómo llegamos a considerar el 25 de diciembre como la fecha tradicional del nacimiento de Cristo? Una de las explicaciones más aceptadas conecta esta fecha con antiguas festividades paganas. En el Imperio Romano se celebraba alrededor del 21 al 25 de diciembre el solsticio de invierno, momento en que los días comenzaban a alargarse nuevamente, simbolizando el renacer del sol. Entre estas festividades estaba el popular Festival del Sol Invictus, una celebración que exaltaba la victoria de la luz sobre las tinieblas. Este simbolismo encajaba perfectamente con la figura de Jesús como la luz del mundo. Así, cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano bajo el emperador Constantino en el siglo IV, los líderes eclesiásticos decidieron transformar esas celebraciones paganas en festividades cristianas. Al adoptar el 25 de diciembre como el día del nacimiento de Cristo, facilitaron la transición religiosa de la sociedad romana, integrando sus costumbres previas dentro del nuevo paradigma cristiano. Esta estrategia ayudó a los nuevos conversos a mantener ciertas tradiciones culturales, pero ahora enfocadas en el Salvador verdadero y no en los dioses del panteón romano. Otra teoría sugiere que la fecha se determinó a partir de un cálculo simbólico. Algunos primeros cristianos creían que Jesús fue concebido el 25 de marzo, fecha que asociaban también con su crucifixión. Si contamos 9 meses desde esa fecha, el nacimiento habría ocurrido el 25 de diciembre. Esta idea no se basa en evidencia histórica o bíblica, sino en la intención de conectar eventos clave de la vida de Cristo con momentos específicos del calendario litúrgico. Entonces, ¿deberíamos preocuparnos por la fecha exacta? En realidad, no es lo esencial. Saber el día concreto en que Jesús nació no debería ser nuestra mayor preocupación. Incluso los apóstoles que caminaron junto a él jamás celebraron su nacimiento. Lo más importante no es la fecha, sino el significado. Lamentablemente, muchos cristianos han perdido de vista esto. Cuando se les pregunta qué celebramos en Navidad, responden: el nacimiento del niño Jesús. Pero esa respuesta, aunque común, no es del todo precisa. En Navidad no celebramos simplemente un nacimiento. Lo que conmemoramos es algo mucho más profundo y trascendente: la encarnación. La encarnación es el milagro supremo
el misterio más asombroso jamás revelado. Dios se hizo hombre. El creador del universo, en su infinito amor, se revistió de humanidad, entró en nuestra historia y eligió habitar entre nosotros. No vino por obligación, sino por amor. No llegó como un conquistador, sino como un niño humilde. Lo hizo para rescatarnos del pecado, para abrirnos el camino al cielo, para mostrarnos con su vida el rostro del Padre. La Navidad no se trata de luces, cenas, regalos o tradiciones bonitas. Tampoco se trata únicamente de un niño en un pesebre. La Navidad es el recuerdo eterno de que Dios nos entregó a su Hijo como el regalo más valioso que la humanidad haya recibido jamás, la salvación. Hoy, más que nunca, necesitamos recordar qué celebramos realmente. Necesitamos volver al centro de todo, Jesús hecho carne, Dios con nosotros, el Emanuel. Por eso, quiero invitarte a dar un paso más. Sé que no suelo hacer esto, pero hoy es especial. Te animo de todo corazón a que veas el video que aparece en pantalla. En él encontrarás el mensaje más importante que alguien puede recibir. Es la enseñanza central de toda la Biblia. Es el corazón de Dios revelado al mundo. No solo debes comprenderlo, sino compartirlo con aquellos que amas. Que la luz de este mensaje brille en tu vida y sea un faro para quienes te rodean. Mira el video, reflexiona en su contenido y conviértete en portador de esta luz. Hoy y siempre. Amén. Espero que este video haya sido de tu agrado y que te haya sido útil. No olvides que en este canal encontrarás más contenido que te ayudará a fortalecer tu relación con Dios y a crecer espiritualmente. Además, me encantaría que dejes un comentario compartiendo tu experiencia, haciendo alguna pregunta o sugiriendo un tema para los próximos videos. Estoy emocionado de leerte y responder todas tus inquietudes. Te agradezco profundamente por tu tiempo y atención. Que Dios te bendiga abundantemente y te cubra siempre con su protección. Nos vemos en el próximo video.